todos. Vamos a dar comienzo a la tercera mesa de debate del ciclo Compostela 2023-2027, presente y futuro. Antes de empezar, quisiera disculpar a nuestro presidente, Francisco Loimil, por no estar presidiendo este acto, por tener una intervención quirúrgica que le impide estar aquí con nosotros, aunque seguro que está siguiéndola por el canal de YouTube. Agradecer a todos vuestra presencia a este acto, que como dije es la tercera de las mesas de debate del ciclo que iniciamos en enero y que, alternando con el ciclo de conferencias sobre los fondos artísticos de nuestra Real Sociedad Económica, que también estamos realizando en colaboración con el grupo de investigación Jacobus de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago, continuarán durante todo este año 2023, las cuales se irán anunciando oportunamente para todos los que quieran asistir. También, y como no puede ser de otra manera, quiero dar la bienvenida y agradecerle a nuestra conferenciante María Dolores Rivera su buena predisposición y amabilidad para aceptar estar hoy aquí con nosotros, para hablarnos de un tema que a todo ciudadano le interesa y preocupa, que es todo aquello relacionado con la fiscalidad y cómo se emplean, por tanto, esos recursos, ¿no? Esta charla lleva como título La fiscalidad municipal. Para presentar a nuestra invitada y moderar el debate, cedo la palabra a mi compañero de Junta y buen amigo Luis García Varela. Muy buenas tardes a todos. Con mi agradecimiento personal a todos ustedes por su asistencia a la conferencia del día de hoy. Mi agradecimiento también a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Santiago, hoy representada por su directivo Juan Bautista Lasalle Barreiro, por darme la oportunidad de presentar en el día de hoy a mi buena amiga María Dolores Rivera Frade, presidenta de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y por supuesto, mi agradecimiento a ti, María Dolores, pues en el mismo momento en el que te solicité tu colaboración como ponente de estas mesas de debate, sin pensártelo dos veces, conté con el visto bueno a la petición que estaba realizando. Te lo agradezco especialmente. Como comprenderás, te lo agradezco de forma especial, como digo, pues soy perfecto conocedor de tus muchas ocupaciones, tanto en el orden jurisdiccional como en el docente, y en otras muchas materias como conferenciante, participante, organizadora de cursos del Consejo General del Poder Judicial, autora de muchas publicaciones, lo que pone en evidencia que el tiempo, tanto para tus dedicaciones familiares como tu propio ocio personal, es sumamente escaso. Eso merece que yo repita mi agradecimiento por tu gran generosidad. Yo quisiera hacer constar que yo conocí a María Dolores hace ya pues, bastantes años, allá por el año 2000, si yo no recuerdo mal. Viniste destinada al Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Santiago de Compostela, procedente de Cataluña, y bueno, fue el momento en el que la conocí. En aquellos momentos yo estaba destinado en condición de médico forense en el mismo juzgado, y ese es el motivo de que coincidiésemos allí. Desde el primer momento, y esto lo digo muy sinceramente y con mucho sentimiento, desde el primer momento recuerdo que nos causó a todos los funcionarios del juzgado una excelente impresión, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Su valía humana y su gran profesionalidad en sus funciones jurisdiccionales me llamaron poderosamente la atención en aquellas fechas, siendo sobre todo el motivo el que se trataba de una juez especialmente joven, con una solvente capacidad para ejercer sus funciones fuera de lo común. Y aclaro este concepto de juventud, dado que por aquellas fechas, yo tengo bastantes más años que ella, la veía de una edad muy similar a la de mi hijo mayor. Por tanto, para mí me resultaba una persona joven, pero ya en aquel momento con una gran preparación y con una gran experiencia en el aspecto jurisdiccional. Hoy en día, observando su trayectoria profesional, me doy cuenta de que ninguno de los funcionarios de aquel juzgado estábamos equivocados en nuestras impresiones al juzgarte. Es más, tengo el convencimiento que, dada tu juventud, e incluso valorando conceptos como las circunstancias del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, el enorme número de vacantes que existe en este momento en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no me extrañaría absolutamente nada que algún día te toque también hacer sentencias en ese tribunal. No me extrañaría absolutamente nada, me parecería algo normal. Bueno, pasado el tiempo llegamos a conocernos más profundamente y en la actualidad nos profesamos una gran amistad que incluso se ve reforzada
por la circunstancia de que los hijos de María Dolores y mis hijos, por casualidades del destino, son grandísimos amigos, y eso refuerza nuestra relación. Ya centrándonos en la conferencia que nos va a impartir María Dolores, decir que en el día de hoy nos hablará sobre fiscalidad municipal, un tema que siempre es de actualidad, pues los ingresos tributarios son una importante fuente de financiación en las corporaciones locales, necesarias para poder desempeñar las funciones y ejercer las competencias que tienen atribuidas. Bueno, no voy a insistir más en ello y me voy a ir directamente a resumir. María Dolores tiene un currículum que no cabe en un libro, o sea, es algo enorme, ¿no? Entonces me he atrevido, sin tu permiso, a hacer un mini resumen, porque si no, realmente no habría conferencia, habría únicamente lectura del currículum, de tu currículum, ¿eh? Antes de cederte la palabra, por tanto, quisiera, bueno, pues decir que María Dolores nació en Ferrol, pero tiene una vinculación con Compostela que se remonta al año 83, en el que se traslada a Santiago para cursar sus estudios de Derecho. Aquí se quedó, aquí reside con su familia desde hace muchos años, ¿no? Se licencia en Derecho en el 88 en la Universidad de Santiago de Compostela, obtiene la diplomatura en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de la UCC en el año 90, ingresa en la carrera judicial por oposición libre en el 91 y durante 6 años es destinada como juez en el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Villagarcía de Arosa, donde también ejerció funciones como juez decana. En el 98 y durante 2 años es destinada, me imagino que coincidiendo con tu ascenso a magistrado, es destinada como magistrada en el juzgado de primera instancia de instrucción número 3 del Hospital de Llobregat en Barcelona. En el año 2000, que es el año en el que la conozco, viene en comisión de servicios al juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Santiago de Compostela, y ese mismo año, y durante 10 consecutivos, forma parte inicialmente del juzgado número 1 del contencioso administrativo de Santiago de Compostela y posteriormente del juzgado número 2 de la misma ciudad. En el 2010 es nombrada magistrada de la Sala de los Contenciosos Administrativos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia hasta la actualidad, y desde el mes de diciembre del año 19 es nombrada presidente de la Sala de los Contenciosos Administrativos del TSJ y presidente de la sección cuarta con conocimiento de recursos en materia tributaria. También en el 2019, desde el mismo 2019 es vocal de la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJ y desde diciembre del 2020 es miembro de la Junta Electoral de Galicia. Tiene una experiencia docente muy amplia, con profesora durante 17 años en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCC, profesora asociada a la Facultad de Derecho de la UCC, impartiendo docencia en la materia de Derecho Administrativo durante 9 años, profesora en la UCC de distintos másteres de la UCC, entre ellos el máster de Administración Local durante 7 años, el máster de Abogacía durante 2 años, el máster de Derecho a las Administraciones e Instituciones Públicas durante 2 años, y desde el 2013 y hasta la actualidad imparte clases y módulos prácticos en el máster de Abogacía de la Universidad de Santiago de Compostela. Es autora de muchísimas publicaciones en revistas a nivel individual, así como autora de capítulos de varios libros en obra colectiva, editados tanto en España como en el extranjero, y para ser más concretos, hay uno en Francia y otro en Portugal, si yo no me equivoco. Como ponente de cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial, hasta en 11 ocasiones en los últimos 5 años ha sido ponente, con ponencias en jornadas o seminarios de la UCC, en la Universidad de Vigo, en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Universidad de La Coruña, en la GAP, en distintos colegios profesionales y en diversos organismos públicos y privados. Miembro de varios tribunales evaluadores, colaboradores con otros organismos e instituciones. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Administración y Ciudadanía. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Derecho de la Facultad de Derecho de la UCC. Miembro del Comité Consultivo del Grado de Derecho en la UCC. Miembro colaborador del Observatorio Internacional de la Regulación de las Entidades del Sector Público. He hecho un enorme esfuerzo para resumir el currículum que acabo de explicarles. Un enorme esfuerzo, de verdad. Tiene un currículum espectacular. Y bueno, pues ya con esto te damos la palabra. Yo ya no sé qué voy a decir. Estoy asombrada. Si sé, a mí me dijeron tienes que enviar un currículum, un breve currículum, y yo envié, bueno, pues el que tengo cuando me piden para
bueno, pues para presentarme en participaciones de este tipo, pero nunca nadie antes me lo había leído, y sobre todo con ese cariño como lo ha hecho ahora Luis, y te lo agradezco enormemente, ¿no? Es un placer estar hoy aquí, estar en este lugar, estar invitada por esta Real Sociedad, y bueno, y sobre todo un placer el haber sido pues presentada y estar acompañada de estas dos miembros de la Real Sociedad, y bueno, y mi agradecimiento además en especial a Luis por esta cariñosa presentación. Es verdad que nos conocemos desde hace muchos años. Nunca lo considero como un funcionario. A ninguno de los funcionarios de los juzgados por los que he pasado los he considerado como tal. Cada uno tenemos nuestro papel, nuestro rol, pero todos formamos parte de un engranaje que es la Administración de Justicia, y siempre, bueno, pues ese fue siempre nuestro, bueno, pues nuestro motor de trabajo en los juzgados, digo, por donde yo pasé, y lo mismo sucede ahora en la sala. Entonces, para mí Luis nunca ha sido un funcionario, ha sido un amigo. Ya desde el primer momento ha sido un amigo, y es una amistad que perdura hasta el día de hoy, y que se ha visto reforzada, como bien ha dicho, por la amistad que une a nuestros hijos. El tema de la fiscalidad municipal, voy a hablar de la fiscalidad municipal, y yo creo que, aunque sea un tema eminentemente jurídico, trataré de hacerlo de la manera, bueno, trataré de explicar, ¿no?, lo que yo quiero aquí explicar o hablar de la manera más sencilla posible, ¿no?, porque no todos son, ustedes son licenciados en Derecho ni tienen conocimientos jurídicos, pero creo que con este tema de fiscalidad municipal sí que se cumple uno de los objetivos, o los objetivos que se pretende, que la Real Sociedad pretende con la organización de este ciclo de conferencias, ¿no?, que es hablar de temas que nos importan a toda la sociedad, de temas que nos importan a los gallegos, y aquí en particular ahora a los compostelanos, ¿no? Yo no soy de Santiago, yo nací en Ferrol, pero bueno, como decía Luis, yo estoy aquí desde el año 1983, y les puedo decir que me considero una muy buena embajadora de Santiago de Compostela, y que tan pronto tengo oportunidad de presumir de Santiago, lo hago. Presumo de sus gentes y sobre todo presumo de su patrimonio. Y esto es lo que me lleva a que una parte de mi intervención la dedicaré a la vinculación de los beneficios fiscales con la protección del patrimonio, ¿no? De todas formas, yo he traído, digamos, un guión, he expuesto aquí un guión, más que nada para esto de cuando uno ya dice, bueno, ¿y cuándo acabará? Bueno, pues más o menos ahí podemos tener una referencia de cuándo iré ya acabando, ¿no?, cómo voy avanzando y cómo voy finalizando con mi intervención. En primer lugar, veremos cuál es la normativa. Bueno, de todo esto no podré extenderme demasiado porque el tiempo tampoco nos lo permite, ¿no?, y trataré de dar unas pinceladas de cada uno de estos epígrafes, de los temas que se recogen en estos epígrafes. En primer lugar, hablaremos de la normativa reguladora de la fiscalidad municipal, y aquí veremos que no solamente tendremos una norma de cabecera, como es la Ley de Haciendas Locales, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas, de la Ley de Haciendas Locales, sino que también hay que dejar entrada, ¿verdad?, a las ordenanzas municipales, que es ese instrumento normativo con el que cuentan los ayuntamientos para poder regular sus tributos, ¿no?, y otros aspectos ya más de gestión, inspección, etcétera, etcétera. Pero también veremos que esta potestad que tienen los ayuntamientos no es ilimitada, está sujeta a unos límites, y de los límites, claro, no vamos a poder aquí hablar de todos, pero sí que trataré de explicar en qué medida existen estos límites a través de dos ejemplos, como es el del recargo del IBI en las viviendas vacías o viviendas desocupadas, o como es el caso también de la creación de la tasa turística, porque me pareció que eran dos temas de actualidad, de máxima actualidad. Luego, el IBI. Claro, nosotros aquí podríamos hablar de muchos impuestos, ¿no? Podríamos hablar del IBI, podríamos hablar del IAE, podríamos hablar del ICIO, algunos de los cuales son obligatorios para los ayuntamientos, como es el IBI, o como es el impuesto a actividades económicas, o como es el impuesto de vehículos, ¿no? Otros no, otros son voluntarios, ¿no?, como es el caso del ICIO o como es el caso de la plusvalía. Podríamos hablar de estos, podríamos hablar de tasas, pero repito, el tiempo es limitado, y entonces a la hora de tener que seleccionar, digo, pues ¿qué voy a seleccionar? Bueno, pues voy a seleccionar el IBI, y del IBI voy a seleccionar los beneficios fiscales, porque
aquí estamos hablando de Compostela, Compostela, que es una ciudad universitaria, es una ciudad en donde muchos de los bienes no solo pertenecen a la universidad, sino que también pertenecen a la Iglesia Católica, o incluso también hay bienes, no muchos, no tantos, ¿no?, pero sí hay bienes que también pertenecen al Ministerio de Defensa, y veremos también la problemática que puede generar a efectos también de aplicarles un beneficio fiscal en el IBI. Bueno, pues todos estos bienes de la Iglesia, de la universidad, del Ministerio de Defensa se pueden beneficiar por esas exenciones de IBI. Por eso me pareció que podía ser importante tratarlas, aunque sea un poco por encima. Luego ya sí, ¿no?, beneficios fiscales y su vinculación con la protección del patrimonio cultural en IBI, en ICIO, en plusvalía. De ICIO yo creo que ya no me va a dar mucho tiempo a hablar de esas bonificaciones, pero sí vamos a hablar del IBI y de la plusvalía. De la plusvalía, cuando hablemos de la plusvalía y bienes protegidos, bienes de patrimonio cultural protegidos, solamente voy a citar 2 sentencias para ver un poco el contraste de lo que el Tribunal Supremo decía al principio y luego lo que dijo muy poquito después, ¿no? Pero si quieren, aunque sea en debate, si no nos da tiempo a poder yo explicar un poquito cómo es la situación actual de la plusvalía, pero si quieren, digo, pues sea en debate o sea en el turno de mi intervención, podemos hablar también un poco de cuál es la situación actual de este impuesto. Y ya por último, me pareció que también podía ser de interés un poco que la ciudadanía sepa cuál es la situación en la que se encuentran los municipios de gran población, como pasa con Santiago de Compostela, que no cuenta de momento con un Tribunal Económico Administrativo local, sobre todo teniendo en cuenta que que está judicializado aquello de qué pasa con aquellas impugnaciones, con aquellos recursos que nosotros presentamos contra unas liquidaciones, y queremos que nos la resuelva un Tribunal Económico Administrativo para no tener que ir directamente a la vía judicial, pero no lo hay. Entonces, ¿qué sucede? Que algunos ayuntamientos que no tienen estos tribunales, algunos ciudadanos han pedido la nulidad de esas liquidaciones. Se han acordado nulidad por algunos juzgados, por ejemplo en Santander, y eso está pendiente de resolver por parte del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, un poco pues para que se sepa cuál es esa polémica que subyace y que está pendiente de resolver judicialmente. Bien, decíamos que en cuanto a la normativa, que tenemos una norma de cabecera como es la Ley de Haciendas Locales, pero que luego tenemos unas ordenanzas municipales, porque claro, los ayuntamientos no tienen una potestad normativa para dictar normas con rango de ley, y hay una reserva de ley. La Ley de Haciendas Locales recoge una reserva de ley tributaria para lo que es la creación de los impuestos ex novo y también para la determinación de los elementos esenciales de los impuestos. Entonces, claro, ¿en qué terreno dejamos a los ayuntamientos? Bueno, pues entonces los dejamos en un terreno en que, una vez que se crea ese impuesto, a través de sus ordenanzas municipales, claro que podrán regularlo. Y claro que no podrán regular aspectos esenciales, pero podrán regular otros muchos, como pueden ser bonificaciones, los tipos impositivos, los supuestos de sujeción, de no sujeción, acomodándose desde luego a lo que la ley dice, ¿no? Además, también podrán aprobar ordenanzas que ya regulen específicamente la gestión, la liquidación, la inspección y recaudación de los tributos locales. Esta potestad normativa, que es una potestad reglamentaria que se atribuye a los ayuntamientos, está conectada con 2 principios, con el principio de la autonomía local y con el principio de suficiencia financiera, y es fundamental. Hay que dejarles también un margen a los ayuntamientos, y eso ha sido reconocido y ha sido también bendecido por el Tribunal Constitucional ya desde hace muchos años. Pero, como decimos, tenemos este límite de reserva de ley cuando se trata de la creación de impuestos y cuando se trata de la determinación de los elementos esenciales. No todos los ayuntamientos respetan este límite, a veces se extralimitan y suceden cosas que acaban viendo cómo se anulan por los tribunales esas ordenanzas municipales, o al menos algunos de los preceptos en donde se incurre en ese exceso normativo. Esos 2 ejemplos, decíamos antes, ya adelantábamos que era el caso de las viviendas vacías y que era el caso de la tasa turística. ¿Qué pasa con las viviendas desocupadas? La Ley de Haciendas Locales, tal como está ahora,
no cómo va a estar cuando salga adelante, si sale adelante el proyecto de la nueva ley de vivienda, el proyecto de la ley estatal, que ahora está, bueno, pues en boca de todos, ¿no? Sobre todo estos días, ¿no? Que, bueno, parece que la sacan adelante. No vamos a... sí, luego diremos qué es lo que dice el proyecto, pero vamos a ver lo que dice ahora en este momento la normativa vigente, que es la Ley de Haciendas Locales. La Ley de Haciendas Locales, claro, que le permite a los ayuntamientos que prevean un recargo del IBI en el caso de las viviendas abandonadas, ¿no? Y entonces les dice, mire, ustedes a través de sus ordenanzas municipales podrán, bueno, ustedes podrán liquidar actualmente estos recargos, y una vez constatado, una vez que ustedes constaten la desocupación del inmueble, porque ustedes en sus ordenanzas municipales también podrán regular los requisitos, el procedimiento a través del cual ustedes, ayuntamientos, van a decir si una vivienda cumple, digamos, los parámetros que una ley estatal o una ley autonómica diga de cuáles son para reunir o para merecer la calificación de vivienda desocupada, ¿no? Fíjense lo que dice la Ley de Haciendas Locales. Dice, ayuntamientos, requisitos, medios de prueba y procedimiento los regularán ustedes a través de sus ordenanzas fiscales. Ahora bien, lo que es la definición de lo que se debe de considerar como un inmueble desocupado con carácter permanente, esto queda reservado a una ley que habla, dice ahí, normativa sectorial de la vivienda, autonómica o estatal. ¿Qué hace Santiago? Santiago, en sus ordenanzas municipales, cumple. Bueno, antes de hablar de Santiago voy a hablar de los que no hicieron sus deberes bien, como es, por ejemplo, la ordenanza municipal de Cangas de Morrazo, pero yo creo que tengo otra anterior. Aquí está. Bueno, entonces voy bien, el orden era el correcto. ¿Qué hace Santiago? Santiago, a través de su ordenanza fiscal, lo hace bien. Dice, bueno, nos vamos a acoger a esa posibilidad que nos ofrece, porque es voluntario, pero nos vamos a acoger a la posibilidad que ofrece la Ley de Haciendas Locales, voy a prever que se pueda exigir este recargo en el caso de las viviendas desocupadas, pero yo lo dejo ahora a las condiciones según si se cumplen o no, si se cumplen las condiciones que se determinen reglamentariamente. Y esas condiciones todavía no están. No están porque no están, porque todavía no tenemos una ley ni autonómica ni estatal que nos diga, que nos defina cuándo lo que se puede entender como una vivienda desocupada. No hicieron los deberes, en cambio, otros ayuntamientos, como ocurrió con el Concello de Pollo, que recibió una sentencia de la Sala de 15 de junio del año 2022 que acordó la nulidad porque fue más allá y se remite a las propias ordenanzas municipales a la hora de decidir y de definir lo que tiene que ser una vivienda desocupada, lo cual no podía hacer. En unos términos semejantes, en su día, más atrás, lo había hecho el Concello de Cangas de Morrazo, que también recibió una sentencia que declaró su nulidad, ¿no? El tema de las viviendas desocupadas, como antes he dicho, sí que va a tener ya una regulación en la Ley de Vivienda Estatal, pero es que ya hay comunidades autónomas que se han adelantado. Y tenemos el caso de Cataluña. Y el caso de Cataluña, bueno, la verdad es que nos sirve de parámetro porque ya ha pasado el filtro del Tribunal Constitucional. Ya ha ido al Tribunal Constitucional y ya el Tribunal Constitucional ha dicho que es correcta. Aquí se está incumpliendo la función social de la propiedad en esas viviendas que están desocupadas. Aquí están mirando, sobre todo, pues esa finalidad que tiene la ley, ¿no?, de que salgan al mercado del alquiler todas esas viviendas que están vacías y que no se disparen los precios de los alquileres como se están disparando, ¿no? Eso es fundamentalmente y a grandes rasgos la finalidad que se trata de cumplir y que ha sido avalada y reforzada por el Tribunal Constitucional. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional llega el Tribunal Supremo, porque ¿qué se recurre ante el Tribunal Supremo? El Reglamento de Desarrollo de la Ley Catalana. Entonces, bueno, ahí la competencia es del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, claro, lo tiene muy fácil. Ya se haya dictado la sentencia del Tribunal Constitucional y trae a su sentencia los argumentos que el Tribunal Constitucional recoge en la suya también para avalar el Reglamento de Desarrollo. El proyecto de ley por el derecho a la vivienda recoge ya la definición de lo que se debe de entender como una vivienda desocupada.
Y bueno, recoge también los recargos, dice tener la consideración del inmueble desocupado de carácter permanente aquel que permanezca desocupado de forma continuada, sin causa justificada. Bueno, aquí fundamentalmente lo que se trata es de saber qué plazo, es decir, durante cuánto tiempo tiene que estar desocupada para que se considere como tal. Y además, el propietario de la vivienda puede ser propietario de una única vivienda desocupada para poder verse perjudicado por ese recargo del IBI, o es que tiene que ser además propietario de más de una vivienda. No, sí tiene que ser propietario de más de una vivienda, pero ojo, además se establecen recargos del recargo, ¿no? Es decir, para, bueno, siempre que se cumplan otros requisitos, como por ejemplo ser propietario de más viviendas y que además pertenezcan al mismo término municipal. Entonces ahí aún se va a incrementar ese recargo, o se va a posibilitar a los ayuntamientos a que así lo prevean en sus ordenanzas municipales. Esto en cuanto a las viviendas desocupadas. ¿Qué pasa con la tasa turística? Bueno, tasa turística, ¿dónde está aquí el límite de las ordenanzas municipales? Pues el límite es que es una tasa que, como no está prevista en la ley de haciendas locales, y como también aquí hay una reserva de ley, no puede crearla ex novo, no la pueden crear ex novo los ayuntamientos. También tienen que estar a la espera de que se elabore una norma con rango de ley, ¿no? Tenemos precedentes. Así como tenemos el precedente de Cataluña, las viviendas desocupadas, tenemos precedentes en las Islas Baleares, en Cataluña y en Valencia, que ya crean esta tasa turística. ¿Qué sucede? Que estas tres leyes utilizan, digamos, un modelo diferente. Dos de ellas un modelo muy semejante, como es el caso de Valencia y de las Islas Baleares. Que conste, decir que la ley de Valencia todavía no entra en vigor, es decir, está publicada, pero entra en vigor en diciembre del año 2023, de este año, ¿no? Un modelo diferente al de las Islas Baleares. Aquí estamos hablando, ojo, de tributos propios de las comunidades autónomas, no estamos hablando de tributación local. Y decimos, bueno, ¿y por qué introducimos este tema cuando aquí estamos hablando de tributación municipal? Introducimos este tema porque claro que a los ayuntamientos, algunos, no digo a todos, pero sobre todo a los que atraen más turismo, mayor turismo, claro que les interesa es la creación de esa tasa turística. Y les interesa tanto se utilice un modelo como se utilice otro. Tanto se utilice el modelo de Cataluña, que el modelo de Cataluña y Valencia dice, bueno, venga, vamos, los ayuntamientos podrán prever en sus ordenanzas municipales un recargo y una tasa, la tasa, efectivamente, ¿no? Sin embargo, el modelo, el modelo de las Islas Baleares es diferente, porque el modelo de las Islas Baleares recauda todo las Islas Baleares y el reparto con los ayuntamientos lo va a hacer a través de los proyectos de mejoras que presenten los ayuntamientos para el destino de la recaudación que se obtenga con esa tasa. No sé si me expliqué bien, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Valencia ya recauda incluso el propio ayuntamiento, que en Cataluña recauda la Agencia Tributaria de Catalana, ¿no? Pero ya incluso en Valencia recauda el propio ayuntamiento. Entonces, cualquiera del modelo que se utilice aquí en Galicia, cualquiera que sea, los ayuntamientos saldrán beneficiados, bien porque sean ellos los que puedan recaudar ya directamente por la vía del recargo, ¿no? esa tasa turística, porque no podemos olvidar, aunque no somos aquí todos juristas, que esto lo ampara la ley de haciendas locales, porque la ley de haciendas locales, y aquí que sí que hay personas que conocen de primera mano, ¿no?, la normativa de la hacienda local, el artículo 38 ya dice que es una forma que tienen los ayuntamientos de participar en los impuestos autonómicos, que es a través de los recargos que se prevean en las leyes autonómicas. Y este sería uno de los casos, ¿no? Entonces, claro que les interesa, bien porque puedan recaudar ya ellos directamente la tasa, o bien porque a través de alguna, digamos, organismo, como sucede en el caso de las Islas Baleares, con la Comisión del Impulso del Turismo Sostenible, por eso en las Islas Baleares se llama la ecotasa, ¿no?, porque realmente la finalidad es una finalidad ecológica, no tanto a lo mejor como en Cataluña, en Valencia, que también van un poco pues
pues las restauraciones de los bienes culturales, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el caso de las Islas Baleares, en esta comisión de impulso de turismo sostenible, también van a participar los ayuntamientos, y también los ayuntamientos que tengan que tengan muchísimo turismo podrán presentar proyectos de mejora de sus ciudades, que se puedan financiar a través de las cantidades recaudadas por esta tasa. Artículo 62. El artículo 62 es el que recoge las exenciones del IBI, y aquí nos vamos a centrar, lo que decíamos antes, en los bienes propiedad de las universidades, de la Iglesia Católica y del Ministerio de Defensa afectos a la defensa nacional. Vaya, no puedo responder. Lo siento, estas son cosas del directo, como se suele decir. Vamos a ver, en el caso de la universidad, los bienes de la universidad. Tanto los bienes de la universidad como en el caso de la Iglesia Católica, recientemente se han sobrevenido ciertos acontecimientos que pueden dar lugar a una modificación de la situación actual. En el caso de la universidad ya estamos en modificación. ¿Por qué? En esa situación modificada. ¿Por qué? Porque hace 4 días apenas, el día 14, entró en vigor la nueva ley que regula el sistema universitario, que es la LOSU, ¿no? Que es del 22 de marzo y entró en vigor el día 14 de abril. ¿Qué pasaba con la universidad? Si nos vamos a los orígenes, la ley de haciendas locales del año 1988 dijo no, aquí vamos a suprimir todos los beneficios fiscales que estén previstos en una norma que no tenga con rango de ley, con lo cual se cargaba ya el IBI, la exención de IBI de los bienes de las universidades. ¿Por qué? Porque no estaba previsto en ninguna norma con rango de ley. Estaban previstos en normas reglamentarias, ordenanzas municipales, pero no en una norma con rango de ley, ¿no? La ley de las haciendas locales vigente, la del año 2004, no hace ninguna previsión específica para las universidades sobre excepciones, específica para las universidades, ¿no? Pero sí por el camino la hace la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, del año 2001. Y ahí dice, los bienes afectos al cumplimiento de sus fines disfrutarán de exenciones tributarias. Esto dio lugar a una controversia judicial hasta hace muy poco tiempo, pero que esa ya queda abandonada porque ahora ya tenemos una ley, que es la ley, la de la vigente, desde hace 4 días, que ya se cuidó muy mucho de prever expresamente con una norma con rango de ley, además con rango de ley orgánica, de decir que las universidades públicas tendrán derecho a los beneficios fiscales previstos en la ley 49/2002, que es la ley del mecenazgo, y a través de la disposición adicional 7ª ya hace una previsión específica para los colegios mayores, porque era una de las edificaciones que más problemática suscitaba en la vía judicial. ¿Qué pasa con los colegios mayores? Porque los colegios mayores no eran edificaciones que estuviesen destinadas a una actividad educativa, ¿no? Los colegios mayores, pues aquí en Santiago, algunos de los edificios que eran edificios administrativos, en donde tampoco no se desarrollaban actividades educativas, universitarias, se iban salvando. ¿Por qué? Porque eran edificios, la casa la balconada, el rectorado, que caramba, ya son edificios que están protegidos, y por tanto, si la protección no venía por la vía de ser un edificio destinado a una actividad educativa, si lo era por la vía de que se trataba de un edificio protegido. Pero el problema eran los colegios mayores, y colegios mayores que además no estaban aquí en el casco histórico, y por tanto no podían tener ningún tipo de, en principio, de protección. Estamos hablando de los colegios mayores que están, pues el resto de la, iba a llamarle periferia, no me atrevo a llamar periferia al campus, ¿no? Pero bueno, para entendernos, que no estaban dentro del casco histórico, ¿no? Pues ahí hubo mucha polémica, porque el Tribunal Supremo inicialmente, en unas primeras sentencias, principios del año 2000, dijo que no podían estar beneficiados por la exención del IBI. Luego hubo algunos vaivenes, pero ahora aquí parece que ya la ley quiere dejarlo claro, y ya dice que las universidades, mediante sus estatutos, establecerán las normas de creación, supervisión, funcionamiento de los colegios mayores, y añade que gozarán de los beneficios o exenciones fiscales de la universidad en la que estén integrados. Los bienes afectos a la defensa nacional
si traigo esto en esta intervención es porque hemos dictado sentencias en la sala que afectan a la exención del IBI de la residencia militar Teniente General Barroso. Claro, porque ¿qué pasa con estas residencias? En principio, el Tribunal Supremo, a propósito de entrar a conocer de la exención del IBI de otras residencias militares, que son las llamadas residencias militares de acción social y descanso, que claro, no son instalaciones de maniobras militares, no son cuarteles. Y decían, bueno, pues si no son cuarteles, hombre, esa afección a la defensa nacional, claro, pero ojo, es que la Ley de Haciendas Locales, cuando fue objeto de modificación, ya hace unos cuantos años, eliminó lo del directo, ya no tiene que ser una afectación directa a la defensa nacional, ¿vale? Es suficiente con una afectación a la defensa nacional, ¿vale? Y es entonces suficiente el hecho de que haya una certificación del Ministerio de Defensa de que está afecto a la defensa nacional. En principio sí, pero se pide algo más. En el caso de la residencia Teniente General Barroso y de otras residencias de acción social y de descanso, dice, hombre, es que los destinatarios, dice, no, es que los destinatarios son los estudiantes. No, no solamente son los estudiantes. Y además, los titulares son, los titulares del derecho son los militares, porque si sus hijos, porque los estudiantes, si no son hijos o familiares de militares, no van a poder tener acceso a esa residencia. Además, estas residencias, tanto esta como las de acción social y descanso, aunque sea ocasionalmente o temporalmente, también sirven para actividades formativas del personal militar. Esa es la razón por la que nosotros, aquí había dos sentencias de los juzgados que eran contradictorias. Un juzgado decía que sí, otro juzgado decía que no. Subieron las dos a la sala y nosotros hemos dicho en ambas que sí tienen derecho a la exención del IBI, acogiéndonos a lo que ya había dicho el Supremo respecto de las residencias de acción social y de descanso, ¿no? Aunque el descanso para militares, aquí es residencia para estudiantes, pero la filosofía era la misma, ¿no? Pero claro, hemos tenido que pronunciarnos recientemente, que salió en la prensa, qué pasa con la Real Sociedad Hípica de Coruña. Porque la Real Sociedad Hípica de Coruña también nace como una edificación pensada para el ocio de los militares, y los destinatarios y beneficiarios eran los militares, y también figura una adscripción a la defensa nacional en el Ministerio de Defensa. Entonces claro que también aquí hay una adscripción formal, pero cambia mucho el panorama, el escenario es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a explicar aquí toda la sentencia, pero fundamentalmente estas instalaciones están destinadas a el ocio no de los militares, sino de la sociedad civil en general. A la vista de los estatutos, nosotros lo hemos interpretado de esa manera, y por eso sí que se le dio la razón al Ayuntamiento de Coruña, diciendo que claro que sí que estaban sujetas esas instalaciones al IBI. Bien, vamos así un poquito más rápido, y va en cuanto a los beneficios fiscales y su vinculación con la protección del patrimonio cultural. Son unos beneficios fiscales que aquí no solamente se contemplan en la Ley de Haciendas Locales o en las ordenanzas municipales, sino que también se recogen en la propia ley, la Ley de Patrimonio Estatal y la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, ¿no? Aunque luego el principal cuerpo normativo que regula esa exención sea la... Bueno, vamos adelantando ya. A ver, lo que se trata sobre todo con estas exenciones es de compensar los sacrificios, el importante sacrificio que tienen los propietarios de los bienes declarados de interés cultural, o de los bienes catalogados o de los bienes protegidos, digo, los importantes sacrificios que tienen que hacer por las limitaciones, por las rigurosas limitaciones del derecho de propiedad al que están sometidos, y los gastos, porque tienen una obligación principal, que es la obligación de conservación y de mantenimiento de estos bienes, ¿no? Entonces, ya las propias leyes que regulan esos beneficios fiscales, empezando por la ley de patrimonio estatal y la ley de patrimonio
y las 17 leyes de patrimonio autonómicas, de patrimonio cultural, de protección de patrimonio cultural, ya justifican estos beneficios fiscales en esa necesidad de compensar, ¿no?, esos gastos que a mayores pues, puede tener el propietario de estos bienes en cumplimiento de la obligación de ese deber de conservación. Pero a mí me gusta, yo solamente voy a destacar ahora dos cosas aquí en esta intervención, bueno, pues para poder seguir avanzando, y es el de los escudos y el de los bienes ubicados en los conjuntos históricos. La Ley de Haciendas Locales dice que los escudos también, bueno, la Ley de Haciendas Locales y la propia Ley de Patrimonio Histórico dice que los escudos que están comprendidos como bienes protegidos en la Ley de Patrimonio de Hacienda, en la Ley de Patrimonio Estatal, histórico estatal, si tienen una antigüedad de más de 100 años, ya tienen la consideración de bien de interés cultural. Como bien de interés cultural, claro, el escudo por sí solo, pues una exención de IBI no hay, porque no es un bien inmueble. Pero ¿qué sucede con los inmuebles a los que están incorporados estos escudos? Porque puede ser un escudo incorporado a una edificación que no tenga esos 100 años de antigüedad, o puede estar incorporado a una edificación que no esté protegida, o que no tenga la consideración de un bien de interés cultural. Entonces, aquí, claro, esto hay que conectarlo con lo siguiente que es cuando un edificio que está en un conjunto histórico puede quedar exento de IBI, porque quedan todos, es decir, cualquier propietario de cualquier edificación que esté aquí en el conjunto histórico se puede beneficiar de la exención del IBI. No, porque para que eso sea posible se deben de cumplir dos requisitos. En primer lugar, la antigüedad tiene que tener una antigüedad de más de 50 años. En segundo lugar, las ordenanzas urbanísticas tienen que contar con una protección integral en las ordenanzas municipales. Y aquí que tenemos un perímetro morado, tenemos un perímetro azul, no es lo mismo tener una casa en el perímetro morado, estamos aquí en la almendra, que tener una casa en el perímetro azul, aunque tenga algún tipo de protección, pero que no sea una protección una protección que a lo mejor pues puede tener una protección pero no tener la antigüedad, puede tener una antigüedad pero no tener esa protección, y deben de reunir de forma acumulativa estos dos requisitos. Entonces, si lo conectamos con el tema de los escudos, claro, aquí los órganos judiciales, bueno, discreparon, ¿no?, en sus decisiones, porque veamos, por ejemplo, tenemos el juzgado de Santander, dice lo que estamos diciendo, dice, bueno, lo que estamos diciendo, lo que voy a decir ahora, y es que esa edificación, por mucho que tenga un escudo, no es suficiente para quedar exento de IBI, aunque tenga un escudo de más de 100 años, estoy hablando, ya no digamos un escudo más contemporáneo, no, esa edificación debe de reunir esos requisitos que acabamos de ver antes, antigüedad y protección integral. Sin embargo, Castilla-La Mancha dice, bueno, hombre, si el edificio tiene más de 100 años, vale, no nos importa que tenga protección integral, ya la tiene el escudo, está incorporado a un edificio de más de 100 años y nos vale. Bueno, es un criterio, un criterio. Plusvalía. Bueno, vamos a ver, la plusvalía en los bienes protegidos. Aquí, para que queden exentos de la plusvalía, es necesario, primero, que se encuentren dentro del perímetro delimitado en el conjunto histórico-artístico, y segundo, que hayan sido declarados, aquí no es acumulativo, o que hayan sido declarados individualmente BIC, pero bajo una condición, que se demuestre que el propietario de esos bienes ha cumplido con el deber de conservación. Y aquí, a mi juicio, yo creo que el Ayuntamiento de Santiago también lo hace bien. En su ordenanza reguladora, su ordenanza municipal reguladora de la plusvalía, dice, bueno, pues vamos a decir cuáles son esos requisitos, ¿no? Aquí, para que no nos coja de sorpresa a nadie, vamos a decir cuáles son esos requisitos. Y dice, bueno, pues que esas obras se realicen. Otra cosa es que yo diga que puedan ser más rigurosos o menos rigurosos, pero digo que lo hace bien en el sentido de que no le coge sorpresa a nadie. Eso es seguridad jurídica. Bueno, pues vale, yo para poder quedar exento de la plusvalía tengo que cumplir esto. Me parecerá mucho, me parecerá poco, me parecerá medio, pero tengo que cumplir esto, ¿no? Estas obras tienen que realizarse al amparo de los capítulos 1 y 2 del título 4 del Plan Especial de Protección, realizarse con posterioridad a la entrada en vigor del plan, finalizar dentro de un periodo determinado y también que tengan un determinado importe. Bueno, me llamó la atención cuando preparaba la intervención
estas dos sentencias del Tribunal Supremo, simplemente una llamada de atención, ¿no? Porque además esas dos sentencias se dictaron cuando lo que regía no era la ley de haciendas locales de ahora, sino que era la ley de haciendas locales del año 88. Pero bueno, a la postre viene a ser lo mismo, porque digo lo que es el mensaje que envían. Porque fíjense ustedes, en esta primera sentencia el Tribunal Supremo dice, hombre, no, plusvalía, pero ¿cómo vamos a pedir la plusvalía a una vivienda que está en un conjunto histórico? ¿Qué revalorización, qué ganancia patrimonial hay si lo que hay es la congelación de su valor? Está congelado. Esto es lo que dijo el Tribunal Supremo en esta sentencia y en alguna otra también, ¿no? Que, hombre, un poco tratando de justificar eso en lo que decíamos antes de los beneficios fiscales. Deme beneficios fiscales, propietario de un bien, de una vivienda que está protegida, porque yo tengo que asumir un coste muy importante para el cumplimiento de las obligaciones y de las limitaciones que me vienen impuestas, ¿vale? Entonces aquí el Supremo dice, pues en esto igual, vamos a tratar de compensar y por tanto vamos a entender que el valor está congelado. Pero el Supremo se desdice en sentencia del año 1996 y ojo, que ya había incluso una anterior del año 92 que ya decía lo mismo, que luego reitera en el año 96. Dice, bueno, hombre, no, tanto como congelación del valor, no. Es curioso porque esta sentencia viene a decir, no sé si lo llego a transcribir, no lo llego a transcribir, pero yo voy a decir que casi que es una gran ventaja, tampoco es eso, tampoco vamos a decir que es la gran ventaja, el ser heredero, porque ya no es el propietario, sino a lo mejor el ser heredero, ¿no?, de una edificación que está como quien dice, no digo medio ruinosa, porque esperemos que el ayuntamiento no deje llegar a tanto, ¿no?, pero que esté así en condiciones que haya que soportar unos gastos, etcétera, etcétera, y que luego que si la quiere vender, bueno, pues, en fin, que eso, bueno, que es una gran ventaja para mí, que no, una ventaja no, pero tampoco no puede ser un perjuicio, pero tampoco no puede suponer una congelación del valor y por tanto sí que está sujeto a la plusvalía. De la plusvalía, entonces, sí, digo muy brevemente la situación, o no, lo dejamos para coloquio, sí, bueno, pues entonces muy brevemente. ¿Qué pasa con la plusvalía? ¿Dónde están los orígenes de la problemática, de la problemática y de la regulación actual, ¿no? Si queremos ir a los orígenes, tenemos que remontarnos al año 2017, cuando se dicta la primera sentencia del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de los artículos, de las normas de la Ley de Haciendas Locales que fija la forma de calcular la base imponible del impuesto. Que fija la forma de calcular el impuesto. ¿Y por qué? Pues porque en esa sentencia dice, no, mire, a mí no me vale esta forma de calcular porque aquí están utilizando unos parámetros absolutamente objetivos, eso sí que es verdad, pero tan objetivos que no atiende a situaciones inexpresivas de capacidad económica, es decir, que no atiende a la existencia de situaciones de pérdida patrimonial. Claro, ¿por qué? Porque de aquella legislador partía de una premisa y de una presunción equivocada. Decía el legislador, es que, bueno, y esto yo recuerdo escucharlo de siempre, tú compra que esto con el tiempo esto se va a revalorizar y cuando vendas ya verás, te haces de oro, bueno, te haces de oro hasta que tengas que pagar la plusvalía, pero bueno, en cualquier caso te va a compensar, tú compra. Claro, llegan las crisis económicas, llegan las crisis inmobiliarias y no solo no hay una ganancia patrimonial, sino que hay pérdidas patrimoniales, pero lo cierto es que el cálculo era así. Y así se hacía, y los ayuntamientos, pues bueno, claro, se agarraban a esa fórmula de cálculo que era la que se habían acogido en sus ordenanzas municipales. A esa sentencia le siguieron dos sentencias más en donde incluso se decía que era inconstitucional la fórmula de cálculo, aunque se demostrara que ha habido ganancia patrimonial, pero en donde lo que tú tenías que pagar era más del beneficio que tú habías obtenido. O incluso en la última, en la del 21, cuando representaba un 60%, es decir, tú lo que tenías que pagar de plusvalía representaba un 60% del valor, de la ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué problema hubo? El problema es que el Tribunal Constitucional no se atrevió en las primeras sentencias, en la del 17 y en la del 19, a declarar la inconstitucionalidad total de esta fórmula de pago. Lo hace en el mes de octubre del año 2021. Expulsa del ordenamiento jurídico las normas que regula esta forma de calcular tal y deja un vacío normativo. Al expulsarlo, deja un vacío normativo. Claro, todos decíamos, bueno, cuando llegue la sentencia, si llega la sentencia, más o menos apuntábamos, ¿no?, los juristas a que podía ir por ahí, ¿no?, porque ya tenía los precedentes, y bueno, pues cuando llegue la sentencia, anula
se atreverá, vale, muy bien, anula. Claro, pero no ha sido de satisfacción para todos, porque no solo porque dio lugar y provocó una modificación precipitada que también que nos cogió a todos un poco así por sorpresa, incluso a los propios ayuntamientos, ¿no? Aunque los ayuntamientos claro que necesitaban una cobertura legal para poder seguir liquidando, ¿no?, las plusvalías, pero bueno, así de una manera muy precipitada al mes siguiente, es decir, las sentencias del 26 de octubre y el Real Decreto Legislativo de noviembre del mes siguiente, ¿no? Entonces, claro, pero es que además no solamente eso, que eso, bueno, pues bien por lo menos para los ayuntamientos, para el administrado, pues bueno, se verá ya otra vez sujeto a la obligación de liquidar con otras condiciones, ¿no? De liquidar, bueno, de liquidar, de pagar la plusvalía, aunque sea bajo otras condiciones. El problema viene dado además por la eficacia de los efectos de esta inconstitucionalidad, tal y como aparecen previstos en la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque a aquella persona que había vendido una vivienda, un terreno, ¿no?, de naturaleza urbana, y en donde le llega la liquidación del ayuntamiento antes del 26 de octubre, que es la fecha en la que se dicta la sentencia, y todavía está en plazo para recurrir, pues yo, dentro del plazo que tengo, me puedo mover como quiera. Puedo recurrir al día siguiente o puedo recurrir el día anterior o el último día. Claro, le dice el Constitucional, no, esos queda como una situación consolidada y esos ya no pueden hacer nada. Bueno, ese es un tema complicado. Es un tema complicado que acabará resolviendo el Tribunal Supremo, porque ya ha admitido un recurso de casación en el mes de enero de este año. Es este auto, el auto de 18 de enero del año 2023, y dirá cómo se tiene que interpretar esta disposición de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se limitan los efectos de la inconstitucionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues esperemos a ver a lo que diga el Tribunal Supremo, que además está admitiendo un recurso de casación contra una sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso administrativo de aquí gallego de Pontevedra 1. Bien, ¿cuáles son las principales novedades? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que tenemos este Real Decreto Ley 26/2021, un Real Decreto Ley que introduce estas novedades, es decir, ya se recoge específicamente como supuesto de no sujeción los casos en los que se demuestre que no ha habido esa ganancia patrimonial, esa ganancia. Se recoge un sistema actuativo que sea el propio contribuyente el que escoja. En las diputaciones provinciales creo que hay ahora también una declaración guiada, que vas allí, porque claro, yo qué sé, al contribuyente, ¿cómo lo puedes decir? Opte usted, si no sabe ni hacer... Bueno, claro, y si es un sistema de autoliquidación, peor todavía, pero bueno, si es un sistema de liquidación, el que sea de liquidación, de autoliquidación, ¿cómo va a optar si no sabe lo que tiene que poner ni lo que tiene que no poner? Lo único que sabe es que tiene una escritura de compra-venta, con un precio de compra, con un precio de venta, y bueno, pues hacer los cálculos, no sabe utilizar otra fórmula de cálculo que suma y restar, nada más, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay ya una aplicación, una aplicación no, ya en las diputaciones provinciales ya hay un formulario guiado y que ya te da los resultados y así puedes escoger, ¿no? Hay posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo y se fijan unos coeficientes máximos, se graban plusvalías generadas en menos de un año. Este Real Decreto Ley también ha recibido el beneplácito del Tribunal Constitucional en la reciente sentencia del 9 de marzo del año 2023, pero solamente en cuanto a la forma y al instrumento normativo que utilizó el Gobierno para poder elaborarla, que era el Real Decreto Ley. Porque, bueno, no nos prometamos la felicidad absoluta, digo los ayuntamientos, con que esto quede ya así, porque los abogados ya han anunciado
recursos, o bueno, buscarán la manera, ¿no?, para poder, a través, bueno, pues pidiendo solicitudes de cuestiones de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, el modo y manera de tratar de demostrar de que también esta norma está vulnerando el principio de capacidad económica del contribuyente, porque es verdad que, por ejemplo, no prevé que el que vende pueda, a la hora de calcular el coste, añadir el importe de los gastos que tuvo que hacer en esa vivienda, y tampoco se permite la actualización, ¿no?, que se pueda actualizar con arreglo a los índices del IPC ese valor por el que en su día vendió, y eso le perjudica porque, claro, a la hora de calcular la ganancia incluso podrá salir una pérdida o una ganancia más pequeña según se permita aplicar esas actualizaciones o estos gastos o no, ¿no? Entonces, bueno, pues no va a quedar ahí la cosa, y los abogados anunciaron que buscarán, digo, esa manera, ¿no?, de buscar que vaya al Constitucional. Ultimísimo. Lo que decía al principio, ojo a lo que resuelva el Tribunal Supremo en la sentencia que recaiga en este recurso que fue admitido a trámite el 12 de enero del año 2022, en el caso en donde el Juzgado de lo Contencioso de Santander anula unas liquidaciones porque cuando el contribuyente ha querido recurrirlas ante un tribunal económico administrativo local, que el Ayuntamiento de Santander, como ayuntamiento de gran población que estaba obligado a su creación en el plazo de nada más y nada menos que de 6 meses, que dónde quedaron esos 6 meses, dice, bueno, pues yo es que no, se me presenta el recurso ante el TEAL, lo inadmito porque no existe el TEAL, contra ese acuerdo de inadmisión de la reclamación económica administrativa ante el TEAL, se va al juzgado, y el juzgado estima el recurso, anula las liquidaciones y dice, oiga, es que usted no puede obligarle a acudir a la vía judicial al contribuyente con todo el coste que eso representa, porque hay que decir que los tribunales económico-administrativos, y lo digo aquí por experiencia propia profesional, son un importante filtro de lo que nos llega a nosotros a la vía judicial, ¿no? Pero al margen de lo que a nosotros nos pueda beneficiar, es lo que le beneficia al contribuyente, porque esa vía económico-administrativa intermedia entre la vía administrativa ante el ayuntamiento y la vía judicial ante los tribunales es gratuita. Entonces, bueno, hay que estar un poco a expensas de ver qué es lo que dice y cómo se pronuncia el Tribunal Supremo. Bueno, yo espero haber sido todo lo clara que hubiese o que he querido ser. Y bueno, y para cualquier duda, error que haya podido cometer o cualquier aclaración, aportaciones, sugerencias. Pues, ¿alguna consulta, alguna aclaración, alguna pregunta que se os ocurra? El tema es muy interesante. La verdad es que el tema de las plusvalías, ¿cómo quedó al final? Porque claro, hubo un previo, un vacío ahí en el medio, que en tierra de nadie, ¿no? Hubo gente que reclamó, que no se le hizo caso, gente que reclamó que fue de alguna manera atendida. ¿En qué situación queda? El que lo hizo, el que no lo hizo se quedó sin él. Ahí a nosotros en la vía judicial se nos abrieron muchos escenarios, Claro. Aquellos que ya estaban recurridos, estaban en recurso y llega la sentencia del Constitucional, nosotros no hemos tenido duda ninguna en que había que anular, ¿no? Y pues había aquellos que no estaban recurridos y que los dejaron firmes. Claro, los que están firmes, ya lo dice el Constitucional, está firme. Pero ¿qué pasa también con las rectificaciones, ¿no? Las solicitudes de rectificación, porque se están presentando muchísimas. Se están presentando muchísimas solicitudes de rectificación. Bueno, a ver, también hubo quien fue por la vía de la responsabilidad patrimonial. Es decir, cuando fueron las primeras declaraciones de inconstitucionalidad, en los años 17 y 19, hubo quien dijo, bueno, pues yo si me lo declaran firme, oiga, mire, yo sí soy capaz de demostrar que ha habido una pérdida y no una ganancia, y si a mí me ha liquidado con arreglo a la norma que luego se declara inconstitucional, a mí alguien me tiene que... Eso es un daño que a mí se me origina y que la administración y que el Estado o la administración tiene que soportar. Sin embargo, no prosperaron.
llegaron al Tribunal Supremo y por la vía de la responsabilidad patrimonial no prosperaron. Tampoco prosperaron por la vía de la petición de la petición de nulidad, ¿no? De la revisión de oficio, petición de nulidad, porque bueno, ahí el Tribunal Supremo, la sala tercera, la sección de tributos tiene... Lo que pasa es que estaba también pensando en otros contextos, ¿no? Y en otros contextos tributarios, ¿no? Es muy rigurosa a la hora de aplicar las causas de nulidad de pleno derecho de los actos tributarios, ¿no? Es decir, hubo muchos escenarios, se están presentando, repito, muchas solicitudes, ¿no? de rectificación, se están recurriendo todas las liquidaciones, porque muchos abogados, claro, dicen, si luego esta última ley acaba en el Constitucional, no vaya a ser que nos pase lo mismo, que el Tribunal Constitucional nos vuelva otra vez a poner una cláusula de eficacia de la inconstitucionalidad tan limitada como esta y nos veamos. Entonces todo el mundo lo está recurriendo todo. Bueno, no lo sé si estoy en lo cierto aquí en el caso de Santiago, pero por las informaciones que a nosotros nos llegan a la sala, que nosotros eso no lo vemos por una razón, porque a la sala nos llegan solo los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados, y salvo que sea una inadmisión, como pasó en el caso de Santander, ¿no? O que sea una impugnación indirecta de una ordenanza, o salvo que tenga una cuantía superior a 30.000 euros, no nos llegan, con lo cual el conocimiento lo tenemos muy limitado. Pero bueno, por otras vías sí que tenemos conocimiento de que sí que se están presentando solicitudes de rectificación y se están impugnando las liquidaciones, poco pues para, como precaución, digamos, ¿no? Ya. De todas formas, agravios comparativos hubo gente que se quedó favorecida, gente Sí. que no. Cuando hay una modificación legal y antes, en este caso es una modificación legal que deriva de una nulidad de una normativa anterior. Cuando hay una nulidad de una normativa anterior y cuando hay una modificación legal, siempre va a haber agravios. Siempre va a haber diferencias entre y yo porque he recurrido y yo porque no lo he, y yo sí lo he hecho. ¿Qué pasa con las situaciones también de responsabilidad patrimonial por el caso de incumplimiento de la normativa comunitaria, ¿no? Que ya la Comisión, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, pero qué barbaridad están haciendo, porque claro, daba lugar a situaciones, yo como no he recurrido, ¿qué pasa? Que yo para poder entonces ir por la vía de la responsabilidad patrimonial me obligaba la ley española a recurrir, invocar la vulneración en el recurso, decir que eso estaba vulnerando el derecho de la Unión Europea, hacerlo dentro del plazo de 5 años desde que se... Dices, eso es una barbaridad, eso es, acorazar a la administración ante errores y actuaciones contrarias al derecho de la Unión, y la acorazas. Pero claro, ¿en perjuicio de quién? En perjuicio del ciudadano. Y por tanto dijo el TJUE, no, eso no puede ser, ¿no? Pero aún así todo, aunque se suavicen esos requisitos que nos permitan ir a la vía de la responsabilidad patrimonial, siempre va a haber situaciones desiguales. Voy a poner un ejemplo que lo he vivido, además eso sí que no tiene nada que ver con el tributario. Nosotros no cobrábamos las guardias al principio, cuando yo estaba en Villagarcía. Estamos hablando de los años 90 y pico, ¿no? Y entonces algunos compañeros empezaron a reclamar, esto simplemente es como ejemplo, ¿no?, de lo que estoy diciendo, empezaron a reclamar las retribuciones por el concepto de guardias, ¿no? Y yo tengo una compañera, amiga, que reclamó, se le dijo que no, la habilitación le dijo que no, se fue al juzgado, el juzgado fue a la vía judicial, y en la vía judicial le dijeron que no. Unos juzgados decían que sí, otros juzgados decían que no. Como las cantidades eran pequeñas, no cabía recurso de apelación. En algunos creo que sí se entendió como indeterminada o apelación, pero no les dieron tampoco la razón, hasta que al final va a la Audiencia Nacional el recurso contra la orden en la que de alguna manera se amparaba la habilitación del Estado para no pagar las guardias. Se anula la orden y empiezan a pagar las guardias. Entonces, a pagar las guardias no, se anula la orden y la habitación no hizo nada. Entonces dije yo, voy a reclamar las guardias. Y cuando voy a reclamar las guardias y con carácter retroactivo, me reconocen las guardias. Mi amiga compañera
como tenía una sentencia firme, denegatoria, desestimatoria, las perdió. Y yo, que esperé, porque no tenía tiempo ni hacer un escrito de reclamación de guardias, dije, mira, me da igual, ¿cuánto es? Mira, es que me da igual, ya casi me da igual. Bueno, pues fue un poco por desidia, no fue por decir, porque, no, es que tú no tienes razón, no, tenía toda la razón, pero por desidia, porque no tienes tiempo. Pues a mí, nosotros tampoco cobrábamos las guardias, hasta que un momento empezamos a cobrarlas, pero yo a lo mejor estuve 20 años sin cobrar guardias y no se me ocurrió nunca reclamarlas, la verdad, pero... Ya. No, pero pasa con los trienios de los interinos, siempre va a haber esas situaciones desiguales. Es una observación así general. La insuficiencia económica de las haciendas locales, la insuficiencia financiera, provoca que los municipios, a la hora de regular sus tributos propios, que ni son ni mucho menos el montante más importante de la financiación local, pero que los regulen siempre pensando en la recaudación. Su objetivo es la recaudación y no la justicia fiscal. Por eso, por lo menos este es mi opinión. En la plusvalía se partía de la base de que toda transmisión inter rebus amortis causa tenía plusvalía, y así se funcionó hasta hace un año o dos. Igual pasaba con un tributo que está ahí vigente, que ya no se aplica, que son las contribuciones especiales. Se presumía que toda obra pública de todo el casco urbano generaba un beneficio especial para los propietarios comunitarios. Y se fue funcionando así siempre, pensando en la recaudación. El IBI siempre fue creciendo. Hubo etapas de crisis urbanística, de crisis financiera, pero el IBI no bajaba, seguía subiendo. ¿Por qué? El criterio recaudatorio. O sea que en el fondo lo que hay que tratar de resolver es la financiación global de las haciendas locales, porque luego a la hora de regular estos tributos, que son tres, la propiedad y la circulación, pues siempre se va un poco a exprimir al propietario contributivo. Es una reflexión. Bien, ¿no? Bien, está bien hecha, ¿no? Hombre, no, a lo mejor no todos los ayuntamientos actúan así. No. Es una tónica sí. Como tampoco no todos los ayuntamientos tienen la problemática de los beneficios fiscales que tiene Santiago. Santiago es que tiene una problemática terrible. Y se me olvidó la iglesia, no sé por qué ahora estaba pensando, estabas hablando, no sé por qué digo yo, anda, se me fue la iglesia por el medio. Nada, simplemente de la iglesia por el medio diré que esto, claro, nosotros nos debemos al acuerdo que hay con la Santa Sede, ¿no? Del Estado con la Santa Sede del año 79. Es verdad que están ahora negociando para cambiarlo, ¿no? Lo que pasa es que creo que solamente va a afectar a Licio. Creo que solamente va a afectar a Licio, ¿no? Porque es que, ¿qué sucede? En el año 79, cuando se firma este acuerdo, el Licio no existía, no estaba regulado, ¿no? Entonces no estaba contemplado la exención del IBI. El IBI de bienes propiedad de la Santa Sede, Conferencia Episcopal, parroquias, etc. Tampoco no de todo. Sí, pero de bienes destinados al culto. Si no. Al culto, no tenían la exención. Sí, que tienen la exención, sí. Con tal de que sean propiedad de la Santa Sede, Conferencia Episcopal, y luego estaban las bonificaciones que sí que había para ya las organizaciones religiosas que tuviesen, pero eso ya es una bonificación y era voluntaria, ¿no? Finalidades religiosas, educativas, sociales, sanitarias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, pues las monjas, ¿no? Que tenían pues San Marcos, o bueno, todas estas, ¿no? Eso ya se nutren más de, bueno, no se nutren, digo que se beneficia más de beneficios fiscales más que de exenciones de IBI. Pero sí, era, el litio no estaba en el año 79, lo habían puesto ahí a través de una orden ministerial en el año 2001, lo habían incluido a través de una orden ministerial, y ahora con este acuerdo con el que están ahora negociando, quieren derogar esa orden y que el litio quede eliminado, ¿no? No sé en qué afectará al IBI, de eso podrá dar lugar también a problemas, porque creo que lo que quieren es que también la propia Iglesia que sea considerada como una entidad sujeta a la ley de mecenazgo, a la ley 49/2002, ¿no? Es decir, al régimen fiscal, al régimen especial fiscal,
que están sujetos las fundaciones, digamos, ¿no? Las entidades sin ánimo de lucro. Entonces no sé en qué medida podrá afectar a Libia, hay que ver luego. Yo es que me metí en la página de la Conferencia Episcopal porque en el ayuntamientos, pues bueno, claro, lógicamente no, de momento no hay nada, en el Ministerio tampoco no vi nada, pero sí que en la página de la Conferencia Episcopal venía, bueno, pues unas notas que, bueno, creo que citaba ahí algo de las notas, y principalmente van por el ICIO, ¿no? Y el afán recaudatorio, bueno, esto es como lo de las multas, ¿no? Pero es que aquí no está. Multas de tráfico, en fin. Bueno, ese es el problema, ¿no? Porque a veces habría que madurar un poquito más las decisiones que se toman a la hora de regular los tributos locales. Bueno, es un poco mi experiencia histórica. Y compensando con bonificaciones, con algún tipo de... o dentro de las horquillas que hay, por ejemplo, en el tipo impositivo del IBI, ¿no? Claro, pues, jugar con ellas. Mientras que no choque con el IBI tenga sin pagar la IVA del Estado, siempre va para arriba. Igual que ahora que hablamos del impuesto de construcciones y obras, es claramente una duplicidad de la tasa de licencia de obras. Entonces, de la tasa de licencia del 4% del presupuesto del proyecto. Impuesto el 5% del presupuesto del proyecto. Es una duplicidad, pero está ahí. Está ahí puesto por el legislador. Sí, pues por el legislador, efectivamente. La política fiscal ya no depende de nosotros, ya depende, ahí está, de las presiones y del contexto económico en el que nos encontremos. Y bueno, y si estamos en época preelectoral, entonces ya influyen muchos factores. Bueno, yo la verdad es que si me permitís simplemente una reflexión, sin más, que la verdad es que nada, muchísimas gracias, porque la verdad esto es un súper resumen, la verdad, muy clarito. Creo que los principales problemas que podemos tener o los principales retos a los que nos enfrentamos las administraciones locales en materia de financiación, fiscalidad, financiación, desde Hacienda no solo se mira desde el punto de la fiscalidad, sino también de la financiación. Y esto es un debate, supongo que ya bastante recurrido, pero el tema de la autonomía, la suficiencia financiera de las entidades locales, porque realmente, por ejemplo, sirva para ejemplo, con el tema de la plusvalía municipal y la modificación de la plusvalía municipal, claro, teniendo en cuenta que hasta ahora las previsiones presupuestarias se estaban haciendo en base al método supuesto al valor catastral, ahora al entrar en juego ese otro método que suponemos que es el que más van a utilizar los contribuyentes, claro, a la hora de hacer una previsión de ingresos, pues realmente no es fácil porque tampoco se estaban atendiendo esos datos. Y previsiblemente, de hecho, nosotros tenemos a la baja, es decir, estimamos que recaudaremos en torno a 1,5 millones menos de euros, cuando esto de hecho ya está un poco en marcha. Entonces, claro, se vuelve a poner un poco encima de la mesa y a colación de lo que acaba de decir usted, esa supuesta autonomía fiscal de las entidades locales, porque lo cierto es que las entidades locales tenemos muchas competencias y en Santiago pues ya la complejidad que tiene el propio Santiago de Compostela por la tipología de inmuebles que tiene, pues no por tener esos inmuebles tienes menos gastos, es decir, tienes muchos gastos. Entonces sí que es verdad que nuestro principal fuente de ingreso es el IBI, pero a partir de ahí ya es la participación en los ingresos del Estado, sin más, porque todo lo demás, el ICIO al fin y al cabo también está vinculado a la actividad económica, es decir, si tienes baja construcción, el te baja, y los gastos, efectivamente, te baja todo, y los gastos siguen siendo los mismos, es decir, nosotros sí son gastos que además van increciendo, porque bueno, los convenios se actualizan, etc. Y lo cierto es que la realidad municipal es que nos encontramos a veces con pocos ingresos corrientes para sufragar con suficiencia los gastos corrientes y después ir a inversiones. Entonces, bueno, esto es un debate, supongo que ya bastante más amplio, que quizás se extralimita un poco de... No, porque la base está ahí. Pero realmente a raíz de lo que un poco ahí está. del afán recaudatorio, porque yo reconozco que en Santiago de Compostela no es que lo haya hecho este gobierno, sino que ya lo veremos, las bonificaciones fiscales son bastante importantes. De hecho, en la plusvalía se prevé la bonificación fiscal por causa de muerte, pero para todos los
bienes, no solo para la vivienda habitual, que creo que debe ser el único ayuntamiento de Santiago, de Galicia, que lo hace. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la justicia retributiva, yo creo que en Santiago, insisto, es obra de todos los gobiernos que estuvieron, creo que se aplica todo lo que se puede y más en cuanto desde el punto de vista de las bonificaciones. Otra cosa es que determinados impuestos son justos o no justos. Yo a lo mejor con la plusvalía hasta lo compro, realmente a veces es un poco, bueno, supongo que esto da para dar los debates. Pero en la práctica y en el resultado es que las entidades locales necesitamos recursos para financiar los servicios y precisamente para no tener que acudir a medidas que no nos gustan, que es subirle los impuestos directos. A ningún gobierno le gusta hacer eso, pero lo cierto es que necesitas ingresos y bueno. Pues muchas gracias. De ahí por la el tema de la aportación. tasa turística, de ahí es muy interesante el debate del tema de piso vacío, porque Sí, bueno, las tiene viviendas otras vacías. consecuencias a mayores, Sí, más allá sí, de recaudatorio, yo creo que tiene la consecuencia social, que es lo que afecta. Sí, no, y además es una naturaleza extrafiscal, ¿no? Porque ya no es una naturaleza fiscal propiamente dicha, sino la extrafiscal, ¿no? ¿Cuál es esa finalidad que se trata de conseguir, ¿no? Con esas, con ambos, ¿no? Es decir, tanto con la ley de viviendas vacías como con la ley de creación de la tasa turística, ¿no? Ya va mucho más allá de lo que es claro que hay una recaudación que tiene que revertir, porque otra cosa es cómo revierta, ¿no? Esa recaudación, pero bueno, claro que en principio está pensado para revertir precisamente en esas mejoras, ¿no? que se trata de cubrir a consecuencia del deterioro que pueda sufrir una ciudad debido a la afluencia turística, ¿no? A la gran afluencia turística. Luego otro debate es, pues, ¿a qué tipo de establecimientos lo queremos aplicar? Porque claro, después del tema de la vivienda de uso turístico, ¿no? Que dice, bueno, si esto, bueno, porque también se imponen a las viviendas de uso turístico, entonces siempre va a haber sectores económicos y empresariales que estarán ahí luchando, pues porque no se haga, porque se haga de otra manera, pero claro, eso ya forma parte de lo que es el debate propio, ¿no? de la determinación de las condiciones, requisitos y características de cada impuesto. Pero a mí no me cabe duda de que tanto uno como la otra, es decir, tanto una ley como la otra, si sale adelante la de la tasa turística y si sale adelante luego la del Estado, porque claro, aquí no tenemos una ley autonómica, pero va a haber una ley estatal, ¿no? Y por tanto ya va a dar cobertura, ¿no? Para poder aplicar en el caso de los recargos en el caso de las viviendas, los pisos vacíos. Entonces yo creo que esas finalidades yo personalmente las comparto. Luego es todo lo demás, tarifas, requisitos, todo eso es para sentarse, negociar, hablar y ver, porque también dependerá de la idiosincrasia propia de cada comunidad autónoma, de cada ciudad. No es lo mismo Barcelona. En Cataluña ya tiene un recargo específico previsto en la ley para la ciudad de Barcelona. No es lo mismo de Barcelona que ir a otra ciudad de Cataluña, ¿no? Muy bien. Nada más. Pues muchas gracias, María Dolores. La verdad es que ha sido un placer. Ha sido un placer, una exposición clarísima, muy ilustrativa por lo menos para mí, y queremos felicitarte sinceramente, ¿no? Y agradecerte, reiteramos nuestro agradecimiento porque sabemos tus ocupaciones, sabemos lo liada que estás y sin embargo, pues como decía Luis antes, no has puesto ninguna pega por estar aquí esta tarde. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y simplemente recordaros que la cuarta mesa debate se celebrará en el mes de mayo, se avisará oportunamente el día y la hora, que se titulará Preservar o futuro de Compostela, espazo verde, retos ecolóxicos e saúde urbana. Va a ser 3 ponentes: Ruth Varela, arquitecta e investigadora; Miguel Serrano Pérez, profesor de la Universidad de Santiago e investigador; y Enrique Serrano Prado, arquitecto y profesor de la Universidad de La Coruña. Y ahora le damos a Miguel a la oportunidad. Muchas gracias y levantamos la sesión.